Buenos días a todos. Gracias por participar en esta presentación del estudio Contribución de las telecomunicaciones al desarrollo económico y social del Perú, que está hecho por encargo de COMEX. El estudio será presentado por Carlos Gallardo, gerente del IPE. Gracias también a nuestros panelistas hoy día, que son Virginia Nakagawa y Carlos Guamán, por su valiosa participación. No quisiera dejar de mencionar que tienen ustedes a su disposición en la pantalla una forma de hacer preguntas y que esas serán respondidas en la medida de lo posible al final de la presentación. Ya hace más de 3 décadas, las telecomunicaciones pasaron de ser un monopolio estatal a ser una actividad privada, pero regulada por el Estado. Como les explicará Carlos, esto resultó una serie de eventos que llevaron al sector por una senda que no fue fortuita y que esperamos no lo sea a futuro. Veamos en la presentación por qué. Carlos, por favor. Gracias, Miguel. Hola, Virginia. Hola, Carlos. Voy a compartir pantalla y comienzo en breve. Me dan un minuto y comienzo. Efectivamente, como comenta Miguel, lo que quiero mostrarles es algo que no ha sido fortuito y hacia adelante el documento que va a estar a disposición hoy también ya en la web del IPE y hace propuestas de política que buscan justamente que hacia adelante tampoco sea fortuito, ¿no? Hay mucho por trabajar y entonces la idea es hacer una recapitulación de lo que se ha avanzado y lo que está pendiente. Así que sin más, voy comenzando. En esta imagen bien sencilla, solo quiero que cada uno se tome unos segundos y pensar cómo ha sido su interacción con las telecomunicaciones en estos últimos 50, 40, 5, 10 años. Y que piense cuál ha sido esta interacción, cuál ha sido el cambio más importante, ¿no? O cómo han percibido el cambio más importante en estas décadas. Y seguro que si nos preguntáramos cada uno ahora qué fecha es, ¿no? Seguro que vamos a ir contestando distintas fechas, ¿no? Y eso es parte o suma en la idea que les quiero compartir de que esos distintos momentos de la historia de su interacción con las telecomunicaciones no ha sido fortuito, ¿no? Esos momentos digamos, han sido derivados de una labor importante de los hacedores de política, de los reguladores que han ido estableciendo normativas importantes para el desarrollo del sector y también de la inversión privada, que sin su presencia y su aumento en estas décadas no hubiera permitido este desarrollo de infraestructura y la adopción de nuevas tecnologías. ¿Cuáles han sido digamos, cuál ha sido este camino, ¿no? La idea no es irles contando uno por uno cada uno de estas flechitas, ¿no? Pero lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es, primero, que, digamos, en el periodo 70-90 se prohibió la participación de las empresas privadas en el sector. Había un rol del Estado, un rol empresarial en la provisión del servicio a través de dos grandes compañías en ese momento, y eso cambia a inicios de los 90, donde el Estado deja su rol empresarial, crea Ocitel, y luego hay ya un ingreso, ¿no? De Telefónica y de otros operadores a lo largo de estas décadas, por un lado, ¿no? Y por otro, digamos que se van desarrollando regulación que permite no solo este ingreso de nuevos operadores, sino también la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí tenemos la tecnología GMS, el desarrollo de la banda ancha y luego la 4G, la 5G, la red dorsal, ¿no? Y esto es, si quieren, un resumen de estos momentos importantes de la historia de las telecomunicaciones en algo más de los últimos 30 años, 34 años para ser algo más exactos, con un periodo ya más reciente, ¿no? Digamos, caracterizado por una reducción importante de tarifas y es algo que les voy a ir comentando en adelante, ¿no? Este desarrollo del sector no solo, digamos, fomentó la competencia, sino que esto, digamos, se reflejó, pues, directamente en el bolsillo de las personas, ¿no? Van a recordar, tienen a la izquierda algunas
números de cómo el tiempo, cómo los tiempos fueron cambiando en estos 30 años, cómo fueron reduciéndose la cantidad de días necesarios para tener una conexión, para hacerse de un celular, cómo se redujo esta cuota de conexión en el caso de la telefonía fija, que ya hoy es si quieren, no el principal medio de comunicación, ¿no? Ha sido reemplazado por la telefonía móvil, ¿no? Y cómo fue aumentando también el número de empresas en el sector y el empleo. Y lo que les comentaba al inicio sobre cómo golpeó de manera directa, cómo impactó en el bolsillo de los ciudadanos, es con esta reducción importante que pueden ver en la línea roja a su derecha, cómo fue reduciéndose la tarifa, especialmente en estos últimos 10 años, en casi un 98, casi un 100% en realidad en el caso del Internet y de un 85% en el caso de la telefonía móvil, y que es algo que lo ponemos en el gráfico con otros servicios públicos regulados. ¿Por qué esta caída en la tarifa no la vemos en estos otros servicios? Y creo que es algo importante que nos lleve a la reflexión acerca de cómo digamos, el desarrollo de esta industria va teniendo un impacto importante en el bolsillo del ciudadano. Pero no solo fue en el bolsillo, les hablaba de los tiempos, y eso está en el recuadro de la izquierda, pero también ha sido del peso que ha tenido este sector en su contribución al crecimiento económico nacional. Y no ha sido poco, ¿no? Este sector se ha triplicado en cuanto a su participación en el PBI, ¿no? Esto, por ejemplo, contrasta con el peso de otros sectores como la electricidad, el gas y el agua, o el mismo transporte y almacenamiento que ven ahí en líneas rojas y amarillas, ¿no? Esto ha sido derivado muy importante, digamos, esto se ha logrado únicamente o gracias a los mayores niveles de inversión que en este periodo se acercaron a algo cerca de 20.000 millones de dólares, y que es inversión no solo en desarrollo de infraestructura, sino en la adopción de nuevas tecnologías. Otra consecuencia importante que ver, que explorar en estos 30 años es cómo se tradujo también en un mayor nivel de recaudación. Solo en impuesto a la renta en las últimas 2 décadas ha generado alrededor de 45.000 millones de soles, y viendo solo el último año, el 2023, con algo más de 3.200 millones de soles, podemos ver, digamos, qué tipos de inversiones públicas o pago de servicios públicos permite este desarrollo de la industria, que se traduce en mayor recaudación. Entonces vamos viendo cómo se va armando este círculo virtuoso entre mayor inversión, mayor crecimiento, mayor recaudación y mayor empleo también, porque este sector, les mostraba hace un instante, es un sector donde el empleo se multiplica por 5, y lo hacen también los ingresos, ¿no? Cuando vemos la remuneración de los trabajadores que están dentro de este sector, esta remuneración en promedio está cerca de 80% más que el de otros servicios, del resto del sector de servicios. Entonces se va armando este círculo virtuoso que les mencionaba, de inversión, crecimiento, recaudación, empleo, ingresos de los trabajadores. Y para completarlo, no podemos dejar de hablar del impacto sobre el desarrollo de las personas, sobre la reducción de la pobreza. Y entonces lo hemos resumido en una suerte de implicancias sociales, y voy a hablarles rápidamente de 4 de estas. La primera tiene que ver con los hogares, ¿no? En este caso no solamente hubo un mayor acceso, ¿no? Y este acceso que se aumentó de manera significativa en el caso de la telefonía fija, como les iba mostrando en un inicio, les decía, ya no es la tecnología predominante y es reemplazada por la telefonía móvil, el Internet. Este acceso aumentó, pero no solo el acceso, sino también el uso, ¿no? Y es el gráfico que tienen en pantalla, y donde ven que este se multiplicó por 5, y cuando vemos en los promedios de cada 5 años, podemos ver cómo ya en este último periodo, especialmente derivado o motivado por la pandemia, este número ya supera el 70% de la población de mayores de 6 años que hace uso del Internet, ¿no? Y esto como un ejemplo de cómo fueron no solo teniendo un mayor acceso, sino un mayor uso, en este caso los hogares. Pero sin duda esto aborda también empresas y el mismo Estado, ¿no? Y ahí algo de eso les voy a comentar más adelante. Pero no solamente esto se reflejó a través de un mayor acceso y uso. Este uso, ¿no es cierto?, tiene un ejemplo muy tangible y muy reciente, que tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que estudiantes continuaran
sus estudios de educación básica, de superior, durante la pandemia, y vamos viendo cómo este mayor acceso a infraestructura, en tecnologías digitales, está correlacionado de manera positiva con un mayor puntaje en pruebas para estudiantes de educación básica, que es como ejemplo ponemos el de las pruebas PISA. Y hay 2 puntos ahí para Perú en el 2015 y 2022, y vamos viendo cómo vamos, digamos, en esa tendencia ascendiente hacia digamos, hacia una recta de 45 grados, vamos viendo cómo vamos en esa recta ascendente, o sea que nos va mostrando que vamos por el camino correcto. La discusión podría ser si vamos a la velocidad adecuada, ¿no? Eso está para discutirlo algo más adelante. Pero les comentaba que esto no solamente, digamos, tiene un impacto en los hogares y en lo que le permite a los hogares hacer, como es el caso de la educación, sino también en términos de los ciudadanos y empresas, y que podemos tomar como ejemplo la mayor inclusión financiera. En pantalla ven 2 tecnologías, el de tarjetas de crédito en azul, tarjeta de crédito y débito, y billeteras digitales. Y en ambas está involucrada el avance en las telecomunicaciones, el avance del uso de las tarjetas a través de los POS, por ejemplo, no hubiera sido posible sin el desarrollo del sector de telecomunicaciones, y esta tecnología ha sido ampliamente superada, incluso es hoy casi el triple, ¿no? Casi 3 veces mayor por las billeteras digitales. Entonces, hoy tenemos mayor inclusión financiera gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y a una mayor cobertura también de las mismas. Esto ha permitido un cierre más rápido, especialmente en estos últimos años, de las brechas digitales en regiones, por ejemplo, o si queremos verlo a nivel rural, o si queremos verlos por edad, o nivel educativo, ha permitido avanzar en un ritmo mayor en este cierre de brechas, aunque sin duda las mismas siguen siendo significativas. Hay que seguir trabajando. Ahí vamos a llegar a las partes de las propuestas de política para abordar ese punto. Y finalmente, ha transformado la forma de hacer negocios, ¿no? Hoy la expansión de las herramientas de telecomunicaciones permite, en pantalla les estoy mostrando un ejemplo en el caso de las micro y pequeñas empresas, las medianas empresas, que no solamente han aumentado desde el 2018 a la fecha 89% en su uso del Internet para hacer ventas, sino también en un 59%, ¿no? El nivel el volumen de estas ventas que se realizan a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo, pero podemos cada uno ir identificando otros, por ejemplo, las aplicaciones o las plataformas digitales de aplicativos como Uber y Rappi y otros servicios de reparto y movilidad, y cómo más que se han duplicado en cantidad de usuarios, en cantidad de volumen de ventas que se realizan en estos últimos años. Otro ejemplo tiene que ver ya, por ejemplo, a nivel de grandes industrias como el sector agroindustrial o el minero, donde el nivel de automatización para la ejecución de distintas tareas o de supervisión de áreas se hace ya hoy de manera virtual, ¿no? O a través de uso de distintos tipos de tecnologías. Y, digamos, en esos ejemplos podemos ir seguro cada uno identificando otros tantos. Entonces, va completándose ese círculo virtuoso, ¿no? Como les iba comentando, que va cerrando con un mayor nivel de bienestar y de reducción de la pobreza, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto último? Porque vamos viendo cómo hay una correlación positiva también entre este mayor acceso a tecnologías digitales y un nivel mayor de desarrollo. Ahí en el eje Y, en el eje de vertical, podemos ver la evolución del índice de desarrollo humano. Tenemos tres puntos para Perú desde el 2012 al 2022 y cómo ha ido aumentando este índice de desarrollo de banda ancha con mayores niveles de desarrollo. Nuevamente estamos en la senda correcta. La discusión puede ser si el ritmo es el adecuado. Creemos que hay todavía retos pendientes ahí para que este ascenso siga siendo más consistente en el tiempo y más rápido, ¿no? Entonces, hay una relación positiva. Este círculo virtuoso es algo que se va completando en el camino. Y aquí es donde les vuelvo a como comencé en la presentación. Este desarrollo no ha sido fortuito. Hay 2 aspectos principales, pienso yo. El primero tiene que ver con la regulación adecuada, el Estado que abandona su rol de empresarial, ¿no? Y permite a través de regulación el ingreso de inversión privada, y luego en el camino cómo esta regulación va acompañando el desarrollo del sector. Y así como no ha sido fortuito este avance en estos 30 años que han pasado o 34 años que han pasado desde este cambio de perspectiva
o rol del Estado en el desarrollo de un sector tan importante como este, tampoco podemos dejar al azar el futuro, ¿no? Entonces el documento, el desarrollo del sector hacia el futuro. Entonces el documento recoge 11 recomendaciones de política, para eso hemos conversado con varios expertos en el sector, y hemos ido recogiendo algunas recomendaciones. Hay 11 recomendaciones agrupadas en 4 ejes, ¿no? Yo voy a ir muy brevemente para no tomarme mucho tiempo, y esto seguro con Virginia y con Carlos vamos a poder desarrollarlo más en detalle. Un primer eje tiene que ver con la cobertura, ¿no? Les había comentado cómo ha habido un avance importante en el cierre de estas brechas. Sin embargo, todavía hay varias o muchas localidades, miles de localidades todavía sin conectividad a Internet, por ejemplo. Hay un mecanismo que es el canon de cobertura, que ha permitido un avance cada vez mayor en que la conectividad llegue a un mayor número de localidades. Sin embargo, como única herramienta va a ser insuficiente el ritmo de avance al que podría tomarnos unos 40 años cubrir unas 7.000 localidades, las más importantes, ¿no? Entonces hay que hacer más. Y ahí hay otras herramientas que se han ido desarrollando en las concesiones a través de asociaciones público-privadas que se han dado en estos últimos años en particular, y que tiene que ver con cómo esta asignación de espectro se va sujetando a metas de cobertura. Entonces ahí, digamos, aportas a un nuevo proceso de adjudicación de banda y al reordenamiento de la misma banda de frecuencia que ya vigente hoy para la 5G. Creo que hay una tarea pendiente en cómo podemos avanzar en esta asignación de espectro sujeto a metas de cobertura, y cómo podemos encontrar tal vez un mejor balance, ¿no? entre cómo podemos llegar a un mayor número de localidades, no necesariamente desde el inicio con 4G o 5G, sino al menos llegar con algún nivel de conectividad, y que en el camino podamos ir aumentando esta calidad de la conexión. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mejor balance entre cobertura y calidad? Eso como último punto del eje de cobertura. Ya en calidad, ¿cómo podemos retomar y acelerar el reordenamiento de la banda, ¿no? En el Perú no se aprovecha en todos sus extremos el 5G, y aún hay que asignar más banda al 5G. Entonces eso está como una tarea pendiente. Asimismo, cómo terminamos de hacer un uso eficiente de la red dorsal de fibra óptica, y hay algunas propuestas ahí de cómo podría avanzarse en su licitación de repente por tramos en los segmentos que tiene competencia y los que no tienen competencia. Ya entrando al rol regulador, nos hemos apoyado bastante en las recomendaciones de la OCDE, que hace un estudio, que se publica, hace una evaluación de los IPTEL, que se publica en un estudio en el 2019, y desde entonces hace un seguimiento, ¿no es cierto?, a nivel de avance que está haciendo el regulador en estas recomendaciones que le hizo la OECD. Entonces, en ese extremo tenemos por un lado recomendaciones sobre cómo fortalecer los mecanismos de elección de los altos funcionarios, cómo ampliar la participación del Consejo Directivo en la toma de decisiones, y estos puntos son importantes, ¿no? Hoy hay 3 directores con el mandato vencido, ¿no? Y es algo que no, digamos, debería dejarse pasar en la medida que no deberíamos, digamos, yo creo que es una muestra de que los vaivenes políticos pueden terminar afectando en mayor medida a un regulador que debiera mantener un rol, pues, neutral y de supervisor y de veedor de la calidad de las telecomunicaciones, de la competencia en las comunicaciones, y eso, digamos, debiera hacerlo, pues, de manera independiente de los vaivenes políticos, ¿no? Y la primera recomendación tiene que ver con cómo vamos revaluando las funciones que tiene el regulador, ¿no? En la medida que como rol principal tienen el de velar por la competencia, y hay ya segmentos de la provisión de los servicios donde hay bastante competencia. Entonces, la idea aquí es, y en el estudio está más desarrollado, es cómo vamos, digamos, concentrando los esfuerzos regulares en los sectores donde todavía hay una menor competencia en todo caso, ¿no? Y finalmente, nada de estos 3 ejes, si quieren, ¿no? Aún si logramos resolver la cobertura, la calidad, y tenemos un regulador fortalecido, digamos, no vamos a avanzar en el aprovechamiento adecuado de esto si es que no tenemos una mayor alfabetización digital, si los ciudadanos, las empresas y el Estado no hacen cuentan con las capacidades necesarias para hacer un mejor uso de estas tecnologías. Entonces, alfabetización digital,
como parte de la agenda de políticas de educación, el desarrollo de políticas de competencia para tener una fuerza laboral más competente en estas tecnologías, lo mismo para las empresas, y luego un Estado que pueda completar su proceso de transformación digital e interoperabilidad de manera eficiente que permita, como les había mencionado, un mejor uso de estas tecnologías. Entonces, con eso cierro la presentación. El estudio va a estar disponible, seguro nos van a, para quienes nos siguen a través de el Zoom, va a estar el link ahí desde el cual van a poder descargar no solo el estudio, sino también la presentación, esta presentación que les estoy mostrando, y el video también de la presentación va a estar seguro ahí dentro de la web del IPE. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora quisiéramos los comentarios de Virginia Nakagawa primero. ¿Qué nos podías decir, Virginia? Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos, por esta, muy honrada de estar acá. Y la verdad, antes que nada, felicitar al IPE porque nunca hubiera imaginado que un estudio tan conciso, tan objetivo, pudiera reflejar más de 30 años de un sector tan complejo y dinámico como las telecomunicaciones. Y la verdad que me ha gustado muchísimo el informe porque creo que es muy integral, tiene una mirada completa y creo que toca muy exactamente, muy, digamos, objetivamente cuál es la agenda pendiente. Antes que nada, recordar un poco que en verdad soy testigo de excepción de ser la primera generación o la primera promoción de Ociptel cuando todavía no se había concursado, todavía no había ganado Telefónica Internacional el concurso, y estábamos una primera generación de funcionarios que fuimos aprendiendo con gente de primerísimo nivel, como José Scafi, como Jorge Kunigami, como el doctor Aguayo, o sea, como el ingeniero Nakasato, o sea, el ingeniero Gibu, o sea, hay una larga generación de funcionarios que dieron todo su saber, su empeño, su profesionalismo, su entrega, para que el sector que venía de una privatización fuerte, potente, pudiera llegar a ser lo que hoy disfrutamos todos los peruanos. Pero la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Ya la gente no se acuerda cómo el teléfono era un signo exterior de riqueza. Yo me acuerdo porque yo soy chiclayana, yo crecí en Pimentel y para hacer una llamada de Chiclayo a Pimentel, 13 kilómetros de distancia, teníamos que ir a la central de Pimentel, que era una central, pues era de los años 1800 y pico, en la cual la operadora daba vueltas y te decía, pase a la cabina tal, y ahí hacías tu llamada. O sea, era digamos, una dejadez, un sector totalmente olvidado y que de una privatización potente, muy bien estructurada, es que se dieron los primeros pasos y como bien señaló Carlos en esa línea de tiempo, tienes, por ejemplo, temas tan importantes como fue el ingreso de AT&T, a la cual yo recuerdo con mucho cariño, en la cual se dio la primera interconexión cuando la gente decía, ¿qué es la interconexión? ¿Cómo dos redes se van a unir para que el usuario A hable con el usuario B? ¿Y este usuario dónde está? Tanta era digamos, temas por aprender, que cuando se dio el primer sistema del que llama paga, yo tenía un jefe con mucho cariño que me decía, oye, pero si yo cada vez que llamo pago, ¿cómo es que van a implementar un nuevo sistema del que llama paga? Si siempre el que llama paga. Cuando era un sistema para el celular, porque antes uno pagaba de un celular cuando hacía la llamada y cuando recibía la llamada. Eran dos pagos distintos. O cuando se dio el roaming y había pues unas grandes peleas. Y ahí yo llamo la atención porque se dio en la historia de las telecomunicaciones se dio un fuerte escenario de mucha discusión, mucho debate técnico, que fue la determinación de los cargos de interconexión. Y yo recuerdo muy bien que la competencia decía, bájenos, 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 y obviamente las establecidas, no los toquen, no los toquen, eso es normal, en todos los países se da. Pero me acuerdo que un ingeniero con una gran sabiduría de los años dijo y me dio una lección que realmente ahora aprecio y agradezco. Me dijo, si tú le quitas los ingresos a las empresas, no van a tener ingresos para aumentar la cobertura. Y eso es cierto,
porque se va bajando con la bendita cargos, ¿cómo se llama? Cargos incrementales de largo plazo, y luego después tú no tienes ingresos para poder ir hacia zonas no coberturadas. Y eso es lo que creo que está pasando actualmente en el país. Y, por ejemplo, una política que se estableció en el regulador en esos tiempos, y me acuerdo porque fui testigo de excepción, que yo decía, bájeme la tarifa de larga distancia nacional porque yo, como fija, quería dar servicios a las provincias. Y dijeron, no. ¿Por qué? Porque si te bajo demasiado, tú no vas a tener incentivos para ir y poner tus centrales. Dicho y hecho, tuvimos que ir y poner las centrales en provincias y comenzó a crecer la telefonía fija en provincias y luego esas mismas centrales que son, digamos, fueron la base para ir dando más servicios, porque si ya estás ahí, tienes que dar más servicios. Entonces, es una política inteligente que creo que acá debería recuperarse porque como bien dice Carlos, tenemos un círculo virtuoso, ¿no? Que el PBI, que la educación, el tema PISA, estamos bien bajos, pero bueno, ahí le estamos dando, pero nos olvidamos de los que no tienen servicio. Y ese es el problema que yo veo acá actualmente en el país. Estamos en un punto, para mí, de quiebre. Hablamos del 5G, ya se está hablando del 6G, ahorita se va a hablar del 7G y todo lo demás. Y tenemos brecha digital, tenemos brecha de asequibilidad y de accesibilidad, tanto de precios, de equipos como de servicios. De nada sirve que se crezca una red, que pongas oficinas, cuando la gente tiene que decidir entre pagar su comida y pagar el recibo de Internet. Entonces, llega un momento de reflexión en que se tiene que ver dónde está mi brecha de demanda y tenga que ver si la política pública y las medidas que se han tomado han sido las necesarias, las suficientes o hay que hacer los correctivos. Lo que yo veo es que quizás por factores exógenos, quizás políticos, se ha seguido con una hoja de ruta y no se ha sabido parar y decir, necesito hacer tal ajuste a tiempo para llegar a un objetivo concreto. Y a eso me refiero cuando, por ejemplo, hablamos del 5G y del 5G se dice, oiga, se pudo haber hecho el reordenamiento. Sí, hay un reglamento de reordenamiento desde el 2019. Las empresas para el 5G necesitan de 80 a 100 megahertz en forma continua, pero está desordenado y 3 empresas lo tienen. Pero ¿por qué no se hizo el reordenamiento antes? Porque hay empresas que tienen contratos de concesión que el plazo de concesión ya ha vencido y están en proceso de renovación. Entonces, si ese es el caso, tú no le puedes pedir a las empresas, te voy a reordenar, te voy a poner más compromisos de inversión, ¿no es cierto? Ah, pero se te acaba dentro de un mes o dentro de un año. Nadie va a hacer una inversión de esa magnitud si tiene un plazo tan corto para hacer un business case y digamos, una proyección de recuperación. Las facultades delegadas que acaba de ser obtenidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones da una esperanza, porque le establece la posibilidad de que pueda negociar contratos de concesión, pero han tenido que ir a una habilitación legal, a un nivel de facultades delegadas, quizás un poquito para poder tener el sustento y la protección adecuada. Pero ahora lo que hay que decidir, y realmente el equipo técnico del MTC necesita ser muy apoyado, ¿ok? Muy sustentado y darle, digamos, todas las herramientas del caso, porque ahora tiene que venir las frecuencias que tiene Proinversión, las frecuencias que tiene que reordenar y ordenar toda la casa. Y no es una tarea menor. En suma, ahorita puede Perú recuperar la carrera perdida que tiene, siempre y cuando dé ese concurso con las facultades necesarias, con el plazo necesario y se entienda además que cuando hay mecanismo de asignación de espectro por cobertura, no es gratis. De todas maneras, poner de red cuesta. Entonces, y sin más, lo dejo ahí, mis comentarios, tengo otros temas, pero lo dejaré para la siguiente intervención. Muchas gracias. Muy bien. Carlos Mamán, ahora sí podemos contar con tu intervención, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Bien, primero que nada, saludo el desarrollo del encargo que recibió el IP para revisar
la evolución de estos 30 años que han transformado, como bien lo dicen en la presentación del informe, la vida de los peruanos, de las empresas y en buena cuenta de la competitividad del país. Bien, vamos a comentar algunos puntos vinculados con este desarrollo, si podemos identificar algunos grandes hitos, muy vinculados, por supuesto, a lo que Carlos nos presentó. No, pero para ante ello vale la pena tener muy claro cuáles son esos cimientos que han permitido llegar a donde hoy nos encontramos, ¿no? Entonces, un cimiento fundamental asociado a las reformas estructurales aquellas de inicio de los 90 es identificar con claridad cuál es el rol de la inversión privada como catalizador de desarrollo. Y en ese sentido, esas bases fueron muy bien afirmadas y es por eso que podemos plantear como partida de nacimiento de las telecomunicaciones modernas en el Perú el año 1994, donde fue tangible la entrada de un operador a través del proceso de licitación o del proceso de privatización. Ya hacía unos años antes, ya empezaban los servicios móviles, pero digamos que en 1994, con esta famosa licitación, marcó un hito que marca el inicio de lo que hoy tenemos. Sobre ese cimiento, vale la pena una revisión de mercado a fin de complementar lo que Virginia nos ha compartido, ¿no? Sobre cómo hemos llegado, decíamos, a donde hoy estamos. Lo primero es que ya quienes somos los mayores en esta sesión y en la audiencia, recordaremos lo que significaban los servicios fijos, la telefonía fija, la telefonía pública, servicios de larga distancia. Eso suena un poco de arqueología, pero eso es lo primero que tuvimos en el mercado y todos los esfuerzos del sector y de la política pública estuvieron orientados a impulsar que la penetración de estos servicios llegara cada vez a más peruanos. Y bien el informe nos presenta lo que significaba al momento previo a la privatización, el gran esfuerzo que teníamos que hacer los hogares en el Perú para poder contar con este recurso valiosísimo de un teléfono fijo, ¿no? Y cómo eso, una vez que la privatización llegó y que las fuerzas del mercado empezaron a liberarse, entonces fue que la penetración de este servicio empezó a crecer. Y junto con ello decíamos telefonía pública a larga distancia. Un elemento importante por aquella época que fue también concebido a nivel de institucionalidad por el año 1993 y 1994, es el rol que iba a cumplir un fondo de acceso universal. Es decir, reconocemos que existen razones para comprender que el mercado no se va a hacer cargo de todo y por lo tanto existe el espacio para complementar a las fuerzas del mercado con un fondo de acceso universal, tal como es conocido internacionalmente, que a través de ciertos mecanismos pueda facilitar recursos para que sea económicamente sostenible la expansión en el ámbito rural. Entonces, los primeros proyectos que tuvimos de lo que aquel entonces se llamaba Fitel, ahora Pronatel, ocurrieron hacia el 1998 más o menos. Lo que también vimos en esta etapa inicial fue el surgimiento aún muy, muy temprano de los servicios móviles. Empezó ya la tecnología a nivel global había empezado a desarrollarse hacia fines de la década previa, 1980, cuando el Perú se encontraba en una situación económica sumamente precaria, y al Perú efectivamente, hacia fines de la década de 1990, aparecieron estos servicios, hubo una atracción de la inversión privada, una vez que el periodo de concurrencia limitada fue eh, concluido, ¿no? Y llegamos a tener 4 operadores móviles en 1998-1999. Esto es algo que muchos quizás no recuerden, pero tuvimos un mercado móvil que en ese momento inicial fue uno de los más competidos en la región, por supuesto con un nivel de penetración de servicios móviles o de telefonía móvil que no llegaba a 2 dígitos, ¿no? Bien, entonces tuvimos una primera década que podríamos extender hasta el 2004, 2005, 2006, donde hubo una preeminencia de los servicios fijos, donde el servicio, a su vez, más importante para todos era la telefonía fija. En un segundo momento, luego del 2005-2006, ya empezamos a ver el surgimiento explosivo, que lo podemos llamar así, de la telefonía móvil. Todos empezamos a ver cómo florecía el mercado. Hubo también de paso una consolidación en la industria, donde ya tuvimos un escenario con 3 actores,
¿no? Y el crecimiento empezó a ser muy empinado en la telefonía móvil. Crecimos de 10 a, de 10 a 20% en el 2005-2006 a los niveles de 80, 90 y 100% al cual llegamos hacia entrada la década del 2010. Entonces ahí fue la década de la telefonía móvil. Ya no fue la década de la telefonía fija o de los servicios fijos, sino de la telefonía móvil, como un gran facilitador de progreso, de bienestar. Ya todos empezamos a sentirnos mejor comunicados, donde estuviéramos por la ubicuidad del servicio. Y en ese momento vimos un nuevo escenario donde también encontramos a nuevos actores en el mercado. El año 2014 marcó un hito importante porque de pronto hubo procesos de adquisición de operadores que ya estaban previamente y la entrada de algún operador adicional. De modo que hoy tenemos un mercado móvil con 4 actores con unas cuotas de mercado bastante repartidas de forma bastante equilibrada. Por ejemplo, en esa década de la telefonía móvil que fue tan importante lo que mencionó Virginia, ¿no? Que también hoy suena casi como arqueología, el famoso cargo de interconexión móvil, que llegó a ser una herramienta importante a nivel de la regulación. Siempre hubo mucho debate entre los operadores alrededor de cuál es ese famoso nivel de equilibrio que refleje el costo de oportunidad de la interconexión entre las redes y demás. Y hoy día sabemos que tenemos que sumar varios decimales para llegar a cuánto está el cargo de interconexión móvil, ¿no es verdad? Que hoy día no representa absolutamente nada que relevante para el sector. Y es precisamente en ese marco que también tuvimos una transformación de lo que desarrollaba el Fondo de Acceso Universal. En este primer momento que citamos hace un rato, estaba enfocado en la línea de ser la primera década de la telefonía fija en proyectos de telefonía pública, ¿no? Centros poblados donde se les proveía, a través de este mecanismo de subsidios, de teléfonos públicos para que las personas puedan estar conectadas. Pero en un segundo momento, precisamente a partir del 2006, 2007 en adelante, ya los proyectos gestionados por Fitel, formulados y desarrollados por Fitel, ya empezaron a proveer de acceso a Internet de la época, ¿no? A través de cabinas públicas en el ámbito rural. Entonces eso fue lo que tuvimos. Y es allí donde el 2012 tuvimos esta iniciativa que ya venía de años previos y que tomó forma a nivel de la ley 29904, que es la bastante reconocida Red Dorsal, que buscó en su momento atender un espacio no cubierto en la política pública, que es complementar estos proyectos de acceso en el ámbito rural con una red de transporte a nivel nacional. Lo que ocurre es que, bueno, diversos estudios han tratado viéndolo en retrospectiva, identificar qué falló para ubicarnos en lo que hoy día encontramos, que es una red sumamente subutilizada, ¿no? Y que tiene que enfrentar una serie de transformaciones a su vez en el famoso modelo dorsal para poder tener sostenibilidad hacia adelante. Entonces, vimos cómo el mercado continuaba desarrollándose y mientras que a nivel de la iniciativa pública empezaron a surgir estos proyectos. Y es ahí donde entramos en un tercer momento, hacia el 2017 más o menos, donde al crecimiento relativamente suave que había tenido el Internet fijo, empezamos a observar un crecimiento también fuerte del Internet móvil que, viendo en los años que vinieron a continuación, fueron el gran impulsor del acceso y uso del Internet, tal como nos manifiestan en el estudio. Decíamos que el Internet móvil ha sido un gran impulsor del acceso y uso del servicio de Internet en el país. Y es ahí donde nos encontramos hoy. Hoy día, 2024, hemos crecido en acceso a Internet fijo, hemos crecido en Internet móvil. De paso, estamos observando un escenario con mucho más actores en Internet fijo que antes y precisamente con una serie de impactos de alta sensibilidad en los usuarios, como por ejemplo esta caída de los precios, ¿no? Esta caída de los precios que es histórica continúa. Ya estamos hoy día, según un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con uno de los precios más bajos en Sudamérica, tanto en Internet fijo como en Internet móvil. Ante ese escenario en el cual nos ubicamos hoy, ¿cuál es la mirada que sentimos hacia adelante, ¿no? Podríamos sintetizarlo en una frase que es todos conectados,
y además todo conectado, ¿no? Todos conectados porque bien mencionan en el estudio, y es, digamos, bastante conocido, que si bien es cierto, la cantidad de peruanos que viven en centros poblados sin cobertura se ha reducido significativamente en los últimos 5 años, todavía subsisten entre 3 y 4 millones de peruanos que residen en centros poblados donde no llega el acceso a Internet. Entonces, ese es un desafío que debe ser bastante cubierto. Lo mencionaron ustedes en el informe con algunas de las recomendaciones que consiste en cómo este mecanismo del canon por conectividad ha venido funcionando de manera bastante eficaz, tiene una rapidez de impacto en el mercado bastante rápida en comparación con lo que el Fondo de Acceso Universal puede entregar, lo cual de hecho pone sobre la mesa el gran debate de cuál es el rol que tienen fondos de acceso universal, que como sabemos no se distinguen por su agilidad, ¿no? En mercados que avanzan de manera tan crecientemente ágil. Y ahí me detengo para hacer un breve paréntesis. En el instante, entre el momento en que el fondo los recursos que proveen, que alimentan el Fondo de Acceso Universal son recaudados, hasta el instante en que la red financiada con esos fondos entra en operación, la experiencia durante este siglo muestra que pasan aproximadamente 5 años. 5 años, cuando el mercado ya cambió, el usuario ya cambió, requiere otros servicios. En cambio, este mecanismo del canon por conectividad está permitiendo que el resultado sea en un año, que es preferible para los usuarios, ¿no? Entonces, ese es un tema que vale la pena poner sobre la mesa, cómo equilibrar o cómo redefinir el rol del Fondo de Acceso Universal. Y en ese sentido, todos conectados va en esa dirección. ¿Cómo continuamos los esfuerzos para cerrar esta brecha a través de, bajo la inspiración del mecanismo de canon por conectividad, expandirlo a otras obligaciones económicas que tienen los operadores con las autoridades? Y cuando decimos todo conectado, nos referimos a que el 5G ya se nos viene dentro de un plazo, esperemos, no lejano. Ya son 5 los países en Sudamérica, somos 10, ¿no? Que ya han avanzado con las asignaciones de la banda de 3.5 GHz para la provisión del servicio 5G, de modo que si queremos ir al mundial, realmente tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Existe una iniciativa legislativa que debería facilitar la aceleración de este proceso, ¿no? Además de lo que Proinversión hoy día tiene en cartera, de modo que deberíamos tener la expectativa razonable que el año 2025 la banda de 3.5 GHz podrá estar asignada y de allí tener servicios ultra rápidos, ultra masivos y ultra confiables, que es lo que este nuevo mundo 5G va a poder darnos, donde el todo conectado nos referimos a las famosas tecnologías, por ejemplo, Internet de las Cosas, donde tendremos sensores a nivel urbano, la domótica llegará a un nivel muy evolucionado respecto a lo que hoy tenemos, etcétera, ¿no? De modo que eso es lo que visoramos. Entonces, uno de los desafíos es, por supuesto, esta redefinición del rol del Fondo de Acceso Universal. En otra consideración, coincidimos con lo que plantean ustedes respecto a la gobernanza del regulador y en ese sentido mucha articulación entre la ruta que traza la autoridad rectora del sector como el MTC, con el regulador como es OCIPTEL, inclusive ya que hemos hablado de alfabetización, con el ente rector de la alfabetización digital, que es la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Ese elemento es fundamental. Y lo otro es el espectro radioeléctrico. Es un recurso. El caso es la autopista de la información y es lo que merita. Así como en la banda de 3.5 GHz estamos construyendo y resolviendo este gran desafío de cómo procedemos con el reordenamiento, porque este reordenamiento se origina el desafío en que tiene tecnologías heredadas. Esto mismo, el espectro es un recurso limitado, no es infinito. De modo que lo que hoy día estamos viviendo en la necesidad de reordenamiento de la banda 3.5 GHz, lo veremos en otras bandas también en adelante. De modo tal que la experiencia que podamos lograr con la banda 3.5 debiera servir para lo que puede ocurrir con otras bandas de espectro en los años venideros. De modo que eso es lo que vemos, preferimos ver el vaso medio lleno, un escenario lleno de oportunidades, que si existe una articulación entre los actores en el ecosistema con los objetivos muy bien definidos, podemos irlos alcanzando progresivamente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos has hecho recordar que las regulaciones de telecomunicaciones, que la mayor parte de gente no conoce sobre el producto, tiene que tener una direccionalidad clara. Carlos, Carlos Sí, Gallardo. no, está muy bien, Miguel, recordarle a los que están conectados que en ese momento pueden
hacer algunas preguntas en el icono de preguntas que está en la parte inferior del Zoom, y las vamos a ir comentando. De repente, Miguel, como una reacción a lo que ha comentado Virginia y Carlos, sobre las prioridades que hay que tener, ¿no? Las prioridades en mayor cobertura, en mayor calidad, y de repente y cómo podemos aprovechar en adelante, ¿no es cierto?, de cómo llegar más rápido también, que es este llamado que hacía Carlos, a cómo podemos llegar más rápido con algunos mecanismos que funcionan mejor para que otros, ¿no? No sé, Virginia, nos dejaste digamos, mencionaste que para la siguiente intervención ibas a desarrollar algunas ideas adicionales. Te damos unos minutos también, por favor. Muchísimas gracias, Carlos Gallardo. Y obviamente me sumo a lo que con muy buen criterio ha mencionado Carlos Guamán. Y, digamos, voy a tocar otros temas para poder darle a la audiencia pues todo una visión 360. Y es sobre el tema regulatorio, ¿no? Y tocaste en el estudio, en una forma muy, muy clara y muy certera, las recomendaciones de la OCDE. Y ahí hay un tema importante que creo que dejando de lado proyectos como que en algún momento se habló, ¿no?, de fusionar a los reguladores, que no estoy de acuerdo con que se fusionen los reguladores, pero sí creo que hay que tomar medidas que le den mayor solidez. Y creo que definitivamente no podemos llegar a lo que tú has mencionado, que hay 3 directores de OCITEL que ya tienen mandato vencido. O sea, están como los funcionarios públicos que han renunciado y no le aceptan la renuncia y no pueden irse hasta que le acepten la renuncia. O, por ejemplo, Ocitran no tiene quórum y está tomando la presidenta Verónica Zambrano las decisiones porque legalmente puede hacerlo, con cargo a dar cuenta cuando el consejo directivo vuelva a estar conformado. Entonces, esas son situaciones que no pueden tener los reguladores, y por eso que creo que es muy pertinente la mención que el estudio hace sobre las recomendaciones de la OCDE, que debe mejorarse el proceso de elección del consejo directivo. Ya ha habido muchos expertos en materia regulatoria que han recomendado que se tome el esquema, por ejemplo, que son del BCR. También hay otro tema importante que lo recomienda la OCDE y que yo suscribo totalmente, es que los miembros del consejo directivo, por la responsabilidad que toman en las decisiones, deben estar más involucrados en el día a día. Entonces, yo sí considero que así como los presidentes están 7x24, los del consejo directivo no pueden ir 2 veces al mes y esperar que cual avatar se conecten al árbol de la sabiduría y puedan aprender todo de la noche a la mañana, o desarrollarlo o estudiarlo. Entonces, creo que hay que mejorar el proceso de elección de los miembros del consejo directivo, porque ahorita no es atractivo. Ahorita si a mí me dicen, oye, ¿quieres que cursara un consejo directivo? Le digo, no, gracias. Mejores propuestas he tenido en mi vida. O sea, no hay forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema no está no está generando una responsabilidad, un involucramiento, que es lo que desarrolla y recomienda la OCDE. Y también hay temas que distorsionan, como por ejemplo, hay medidas que se toman a nivel del Congreso o del Poder Ejecutivo sin tomar en consideración la opinión del personal técnico, que puede ser del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o del propio regulador, como por ejemplo fue la Ley de Velocidad Mínima Garantizada, que es fue un verdadero desastre que motivó que fuera modificada. Luego está la ley de Mascarri, que acaba de ser aprobado y que técnicamente es imposible que se cumpla, y ya está aprobada, ya es ley. Entonces, y así hay muchas cosas que modifican la agenda del regulador, y debería recuperarse que el regulador es una agencia de competencia. Y, por ejemplo, yo creo, y me parece muy importante, es que se vea el tema de los ambos regulatorios. Los ambos regulatorios están aprobados normativamente, ¿ok? Solo para las obligaciones o la normativa del MTC, pero se sacó a la normativa del regulador. Cuando es el regulador el que establece indicadores de calidad. Y yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente: ¿cómo se va a hacer para llevar conectividad a la selva cuando no puedes ir y talar los árboles ni malograr el medio ambiente? O sea, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se va a llevar? Ahí se tiene que hacer un sambo regulatorio, porque ahí necesitas tener
servicios por horas. Y hay tecnología como los hubs que están llegando y que son como pequeños aviones, bueno, son un poquito más grandes, que van y por horas te van llenando de cobertura, de servicio esas localidades. Entonces, el peor servicio es el que no se tiene y tenemos que ser creativos en un mercado que es absolutamente creativo. ¿Y eso qué implica? Que hay que tomar las medidas adecuadas a tiempo. Y con eso, esa es la reflexión que quería darles. Gracias, Virginia. Tenemos una pregunta acerca de la banda 3.5 y si piden si podemos desarrollar un poquito más en qué consiste y qué oportunidades se pueden abrir ahí. Ah, ok. No, lo que pasa es que la banda 3,5 hace muchos años nadie la quería. Estaba asignada para telefonía fija. Y realmente se hizo, y se instaló una empresa, tuvo la banda 3,5, se instaló para servicio de telefonía fija. Uno de los primeros productos hace muchos años fue el Explora, por ejemplo, y se le decía explota porque no daba, o sea, no daba, no jalaba. Las bandas van evolucionando conforme los proveedores de equipo van investigando, van desarrollando. Con los años, esa banda se descubrió que era la banda insignia para lo que vendría a ser el 5G, pero estaba asignada, como bien ha dicho Carlos, para telefonía fija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empresas como Telefónica, como Claro, como Entel, tienen la banda 3,5 asignada, pero la tenían para telefonía fija. Entonces, lo que se hizo, y eso lo hicieron en la gestión anterior, y lo modificaron a solicitud de las empresas, modificaron las características técnicas para que pudieran dar el 5G, pero el 5G NSA, que es non-stand-alone, que es un 5G como capite diminution, o sea, muy bajito, que no es la verdadera sensación del 5G. El 5G es una multiplicidad de frecuencias, es decir, tú vas caminando, por ejemplo, y te atrapa la 3,5, te atrapa la 26 GHz, incluso hasta con las bandas de 4G, es decir, te hace la experiencia 5G es multiplicidad de frecuencias, todas yendo hacia ti, y ahí tienes el Internet de las cosas, tienes la baja latencia, tienes la velocidad que se necesita, pero, y eso sí es importante, no juguemos con las expectativas de la gente. El 5G está llamado a ir primero a zonas logísticas, aeropuertos, puertos, carreteras, a esas zonas de producción, y luego poco a poco se puede ir creciendo hacia zonas en las cuales la oferta y la demanda pueda ser rentable y pueda haber un caso de negocio. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas cuando vaya el concurso en proinversión? Y me parecería una buena idea que concursen por cobertura, pero la cobertura la puedo dar con 4G. ¿Por qué es importante? Porque el 4G te permite teleeducación, telemedicina, telesalud, es decir, todo el Internet sin necesidad de poner un Rolls Royce al costado de un centro poblado. Esa es. Gracias, Virginia. Carlos, nos preguntan acerca de por qué la cobertura es más alta en el caso de Internet en hogares, perdón, en telefonía móvil, me dicen, no es una cobertura del 90 y tantos %, y en cobertura de Internet de hogares es menor, ¿no? Es un tema de infraestructura, es un tema de tarifas. ¿Cómo podríamos ir avanzando en esta cobertura de Internet de hogares? Estás en silencio, tu micrófono. Sí, cómo no, mira, antes quería complementar muy brevemente lo mencionado por Virginia. Imaginemos, ya que el espectro radioeléctrico es la autopista de la información, imaginemos que tienes una avenida diseñada para bicicletas que de pronto autorizas que por ahí pasen automóviles de Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí, podrán desplazarse, pero no a su máximo potencial, ¿no? Entonces, la banda 3.5, la tecnología heredada de la bicicleta y la tecnología nueva es del automóvil de Fórmula 1. Entonces, tú tienes que adecuar los carriles para que esté preparado para la Fórmula 1. Entonces, eso significa que en vez de tener 25 o 50 MHz como tienes ahora, necesitas un bloque de 100 MHz o al menos 80 MHz contiguos, o sea, un carril realmente ancho para que puedas tener el desempeño de red que exige 5G. Nada más quería complementar lo mencionado por Virginia. Sobre lo otro, mira, lo que ocurre es que las redes necesarias para el Internet fijo son de fibra óptica, típicamente son redes terrestres que tienes que desplegar a lo largo de cierto ámbito geográfico, mientras que las redes móviles
por definición son inalámbricas y por lo tanto, en términos de despliegue de infraestructura, requieren un esfuerzo menor porque tú instalas la estación base con las respectivas antenas para que reciba la señal del espectro radioeléctrico en cierta locación que funcione bien para irradiar señal a un centro poblado. Por lo tanto, el tiempo requerido para este despliegue de redes móviles es mayor y además de ser más tiempo efectivo, también es más costo efectivo. Por lo tanto, en general, una solución para rural mucho más eficaz es redes móviles, es decir, Internet móvil, que el Internet fijo. No son excluyentes, pero en general, en función a las características técnicas y operativas de ambas alternativas, los servicios de Internet móvil funcionan mejor para el ámbito rural, que es lo que además uno encuentra en la experiencia de los indicadores de uso, ¿no? De uso de Internet móvil en el ámbito rural. Si me permites, Carlos, quisiera, no sé si con eso atiendo la consulta, pero Sí, sí quisiera anotar un par de puntos que creo que vale la pena enfatizar para ilustrar algunos conceptos que mencioné en la intervención previa, ¿no? Cuando mencionábamos que es importantísimo contar con articulación entre los actores en el ecosistema, nos referimos a, por ejemplo, cómo en los últimos años hemos observado un enfoque visiblemente sancionatorio de parte del regulador que genera un efecto opuesto a lo que la autoridad desde el MTC está haciendo. Me refiero a que mientras el MTC libera recursos para que los operadores aceleren la expansión de cobertura y la renovación tecnológica, es decir, pasar de 2G a 4G, ¿no? Y tener más centros poblados, resulta que al contrario, el regulador está absorbiendo recursos, porque resulta que según datos del año 2023, las multas impuestas por el regulador superan el 1% de los ingresos del sector. Es decir, recauda más en multas el Estado que por el aporte a Fitel, que por el aporte de la tasa de protección comercial, ¿no? Entonces, eso tiene sentido, es sumamente discutible, ¿no? Sobre todo porque tengamos en cuenta esas multas, cómo están motivadas. Está motivada en una serie de regulaciones, en muchos casos de aspectos que ya no son relevantes para el usuario. Por ejemplo, si te demoras en enviar un SMS, perdón, si la red donde tú envías un SMS se demora más de la cuenta en que el receptor la reciba, eso ya es una falta o una obligación, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto los usuarios utilizamos SMS actualmente? Entonces, así como es, hay una serie de obligaciones que ya poco tienen que ver con los atributos del servicio que a los usuarios nos importan. Por lo tanto, apuntamos a la necesidad de una coherencia regulatoria respecto al rumbo que mencionábamos hace un rato. Y lo otro que quisiera mencionar es que 5G, cuando hablamos de 5G ya no estamos hablando más de telecomunicaciones. Estamos hablando de economía, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de competitividad. Y solamente para poner un ejemplo, ¿no? Todos hemos escuchado la experiencia que dentro de un plazo no lejano tendremos con el megapuerto de Chancay. El megapuerto de Chancay debería nacer con 5G. Porque si es que va a contar con servicios basados en 5G, va a poder entregar sus servicios a las empresas dedicadas al comercio exterior mucho más rápido y de manera mucho más costo efectiva, por lo tanto siendo más competitiva aún de lo que ya es como modelo, ¿no? Al ser un megapuerto. Entonces, esa es la manera en que el 5G tiene un alto impacto en una serie de sectores económicos donde mejora la productividad y a través de la productividad mejora la competitividad país, si es que este impacto, si es que este efecto se esparce alrededor de muchos otros sectores, como lo que también ocurrirá con minería. Minería o puertos o agroindustria serán los primeros sectores que tienen desde ya un apetito bastante definido por los servicios 5G. En buena cuenta, ya no hablamos de telecomunicaciones, sino un tema de competitividad y por lo tanto un tema de agenda país. gracias, Carlos. Miguel, ¿te parece si de repente atendemos una pregunta más o vamos dándole La espacio pregunta más a Virginia final. para que dé algo de cierre y cerramos? Sí, correcto. Ok, sí, ya estoy. Sí, mira, hay algunas preguntas que tienen que ver por cómo avanzar en esta estrategia de alfabetización que comentaba yo en la presentación como parte de cómo sumamos o preparamos mejor a las personas, ¿no? A las empresas, al Estado,
No sé si hay alguna reflexión tuya, Virginia, porque preguntan sobre a quién le toca, ¿no? ¿Quién tiene este rol? O si cada uno tiene que velar por su propio aprendizaje. No, no, a ver, definitivamente la alfabetización digital tiene que ser algo que uno mismo propicia, que uno mismo aprende, pero también hay un rol importante del Estado, de la academia, o sea, de los actores públicos, privados, para que haya esta cultura digital, este empoderamiento digital, o sea, y esta habilidad digital y competencias digitales. Pero eso no van a ser, digamos, por motu propio, por generación espontánea. Por ejemplo, sé que hay esfuerzos que tiene la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que depende del PCM, que es el ente rector en materia de transformación digital, pero a pesar de esos esfuerzos no son suficientes. Entonces, ahí sí se requiere, desde mi punto de vista, es que se evalúe si tenemos la estructura institucional y los recursos necesarios para hacer que el servicio, digamos, de Internet y ese ciudadano digital empoderado que genere todos los beneficios que en el estudio correctamente han señalado pueda ser una realidad. Y eso no va a ser una realidad si es que dejamos que el servicio de Internet corra el mismo destino que el servicio de agua o luz en áreas rurales, que no existe. Entonces, no debemos dejar que esa brecha crezca y tenemos que ir todos juntos, como bien dice Carlitos, todos conectados, pero todos. Gracias. Perfecto. Miguel, te doy el pase para cerrar. Lamentablemente acá está haciendo ruido de fuera. Disculpas por eso. Eh, Me parece que ha sido un excelente resumen que ambos, tanto Virginia como Carlos, han tocado temas muy importantes y que, bueno, estamos todos contentos. Y eso es todo. Perfecto. Nos volvemos a ver en otra oportunidad entonces. Y nos quedamos un ratito, nos han pedido que nos quedemos a los panelistas Sí. y a ti, Miguel. Muchas gracias.